En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública presentó su 9º informe anual y el documento arroja que se detectaron 66 casos de amenazas a la libertad de prensa. Y para dialogar al respecto ya estamos en contacto con el integrante de CAINFO y periodista Daniel Lema. Daniel, buen día y gracias por estar por acá. Buen día y gracias por la invitación. Bueno, por primera vez en 3 años, como señalamos, no aumentaron las amenazas contra la libertad de expresión o restricciones al trabajo de periodistas, pero de todas maneras CAINFO señala preocupación por un discurso estigmatizante contra periodistas. Sí, llevamos, como bien decías, 3 años de crecimiento continuo de casos, sobre todo el año pasado se había generado un salto muy importante. Es de hecho, los 69 casos del año pasado es el punto más alto del nuevo informe que hemos hecho. Y estos de 66 también bajó un poco, se detuvo, pero sigue siendo muy alto, es el segundo más alto. Y además nos ha pasado en estas horas de que hay algunos casos que al final no fueron incluidos por distintas razones y que podrían llevar... me animo a decir que estaríamos en 69 casos también, 69. Entonces es como más o menos lo mismo. Entonces lo que vemos es la película larga, ¿no? Que arrancamos alto con el primer informe, después bajó y ahora en los últimos años había subido y nos encontramos con esta situación. Pusimos especial énfasis en discurso estigmatizante porque fue como una de las cosas que aumentó y que nos generó preocupación porque todos vienen de integrantes de algún poder del Estado. Para explicarle un poco a la gente, el discurso estigmatizante, como siempre decimos, uno puede criticar el poder político de las personas, puede criticar el trabajo de un periodista o de un medio, decir, che, no me gustó esta nota, o quiero que rectifiquen esta información, porque eso uno está abierto puede cometer errores cuando hace este trabajo, pero el problema es cuando se le empiezan a atribuir determinadas intenciones a un medio, a un periodista, para delegitimar lo que hace. Es decir, si yo digo que acá todos los informes son para darle para adelante al Frente Amplio, entonces yo trato de legitimar la información que ustedes están dando para decir, no, esto no le creas, porque no hay que creer. Claro. El a vos te mandan, de Delgado, por ejemplo. El a vos te mandan de Delgado con la periodista de TV Ciudad. Puse ejemplo además de M24 porque son los que cayeron en la volada en algunas veces. Y eso ya es otro tipo de actitud, ¿no? Cuando entras a delegitimar el trabajo del periodista, lo que buscas es que, pierda credibilidad y que lo que informe no sea tenido en cuenta. Y bueno, este año, en ese marco de este discurso, lo que vimos que de los 66 casos, 11 casos estaban vinculados directamente con un caso muy particular, que es el del ex jefe de la custodia del presidente, el caso Astesiano. Y ahí la mayoría de los casos además están incluidos en el área de estigmatización. Entonces es un llamado a atención para todos porque no es usual que esto pase. Claro. Mirando los informes a lo largo de los años siempre había algún problema con cualquier tipo de gobierno, pero no está tan magnífico. Incluso en este caso, en el de Astesiano, o bueno, esto que señalaron ahora de Delgado, pasa que se conocen también a nivel público, ¿no? No es algo entre esa autoridad y el periodista. En este caso, el caso Astesiano, el presidente diciendo en una conferencia de prensa, bueno, hay 2 medios que publican y nosotros bailamos al compás de la música que ellos proponen. O sea, el presidente lo termina declarando frente a todos. Claro, además en ese caso puntual incluso no era así, había claro. decenas de medios informando del tema. O sea, no, era como que no sé si quiso caricaturizar la situación, o sea, fue un poco, no estuvo buena esa declaración, digamos. Por eso es lo que decía, que es bastante preocupante eso. Ahora, Daniel, esta presión, ¿no? Porque quieras que no es una presión que ejercen las autoridades, puede llegar a desestimular a algunos periodistas, a algunos medios, a condicionar el trabajo de la prensa, claro, de alguna manera. Exacto, es una de las cosas que nos preocupan, ¿no? Que este tipo de actitudes después terminen en que el periodista diga, ¿para qué me voy a meter en un lío? Voy a estar metido en esa cosa de que me van a estar insultando a mí, agarran tus redes sociales y te enloquecen. Es como, te pasa por la cabeza. Yo igual, de todas formas, he visto una reacción por el contrario, ¿no? Cuando eso pasa, el periodista lo difunde más, diciendo, mira, me pasó esto. Por eso nosotros también instamos a que siempre se presenten las denuncias, de que nos cuenten los casos y después vamos viendo. A veces hay cosas que no se resuelven no hacer públicas porque a veces mismo un periodista te dice, mirá, quedó por esta, la dejamos acá.
porque como decías, hay mucha charla a veces entre el integrante del poder y el periodista que quedan en eso, en una charla entre dos. Claro. Y bueno, ahí también depende un poco cómo lo maneje el periodista que quiera hacer. Daniel, hasta es positivo el hecho de que salga públicamente, ¿no? Yo creo que sí. Porque a veces cuando es en el mano a mano es más complicado salir a denunciar. Sí. Claro. Sí, por eso. Creo que en eso es positivo, entre comillas, digamos. Y a veces también está eso de que el periodista intenta, capaz que en esto que decías que a veces no denuncia por no seguir el tema, por no exponerse también, ¿no? Dice, bueno, yo soy periodista, no, está. No ponerte, podés tener un problema en tu trabajo. Claro. O sea, hay de todo, ¿no? Ayer justo hablaba con un colega de Rocha y también me planteaba sus problemas y su preocupación, y uno era ese, a veces tengo miedo de perder el trabajo por entrar en un lío que no quería ni entrar. Entonces esas cosas pesan. Cierto que uno cuando trabaja en estas cosas también es parte del oficio, pero creo que, como hablábamos, lo mejor también en estos momentos es hacerlo público, denunciarlo. Vos mencionabas las redes sociales. ¿Qué rol juegan las redes sociales a la hora de la libertad de expresión? Y creo que son importantes. Creo que no, a ver, una red social no, lo que ha permitido que mucha gente opine, crea que informa en Twitter, y no es así. A veces, ahí yo reivindico mucho el trabajo periodístico, que tiene otro tipo de... Es un oficio que tiene determinadas reglas para cumplir para cuando uno quiere informarle a la gente. Nosotros en este caso puntual para lo que es el informe, hacemos un seguimiento de las redes particular en cuanto a las amenazas, a los insultos. Está estudiado que incluso en la mayoría de las veces es hacia una periodista mujer. Con el periodista hombre a veces no es tan así, pero a la mujer le pegan más. Hay incluso algunas periodistas en particular que siempre publica lo que publique, saltan a insultarla. Eso es un poco una cosa que seguimos. Nosotros tenemos dentro del informe un indicador transversal de género, o sea, todos los casos los marcamos aparte. Si la gente entra lo va a ver con un icono distinto para decir, bueno, esto caso también, ojo que esto es una mujer y creemos que fue atacada también por su condición de género. Entonces, es algo que hay que estar muy atento y hacer un seguimiento también. ¿Qué pasa, Daniel, con el acceso o no a la información pública, ¿no? Cuando se presentan justamente pedidos de acceso? Sí, eso es uno de los puntos que más nos cuesta relevar. O sea, nosotros hacemos una exploración para conocer los casos, o nos denuncian, en general, ¿no? Nos denuncian, o nosotros tomamos conocimiento de alguna manera, y ahí lo plasmamos en el informe. En el caso del acceso es más difícil porque no es común que el periodista te denuncie, que te llame a Gainfo y te diga, no me contestaron un pedido. Muchas veces no me contestaron el pedido de acceso que hice y la dejo por ahí. Otros sí te avisan, mirá, me están negando tal tema, ¿cómo hago? Ahí nosotros tratamos de orientarlo, lo ponemos en contacto con la unidad de acceso para que a ver si la unidad puede dar una mano, que muchas veces lo logra. La misma unidad dice, llama al organismo, le dice hay que responder, y lo logra. Y lo que vimos en este informe, que también fue que aumentó la cantidad de casos de negativas a acceso a información pública, es bastante variopinto, ¿no? Tenés distintos ministerios. El Ministerio del Interior es usual que el Ministerio del Interior sea el que menos responda. Siempre impone alguna norma, usa la ley y dice, no, yo por el artículo 9, por el artículo 10, reserva, confidencial, esto no lo puedo dar. Y es un problema porque en algunos casos se ha terminado en la justicia para lograr que el ministerio responda. Después algunos casos más puntuales, Ministerio de Ganadería, uno o dos casos, un caso creo, Ministerio de Economía, dos casos. Es bastante variado en ese sentido. Pero en algunos casos incluso que no los registramos, pero haciendo el relevamiento en los organismos nos encontrábamos que el pedido se negaba porque estaba mal formulado. Por un lado se le pedía una información a determinado organismo y ese organismo, yo no me encargo de eso, llamarlo al otro a ver si te lo da. Pero es un tema que nosotros trabajamos bastante ahí con la unidad de acceso también. Hay una actitud, ellos tienen una actitud muy proactiva también a la hora de capacitar funcionarios para dar la información. Pero ya la ley este año cumple 15 años y sigue habiendo problemas en cuanto a eso. Incluso además nosotros sobre fin de año siempre damos cuenta de otro informe que es sobre transparencia activa. Esto es lo que los organismos públicos están obligados por ley a publicar en su sitio web. Y
el año pasado bajó un poquito, tan 35% en general. Eso en parte se debe a que los municipios, sobre todo algunas intendencias, algunas juntas departamentales, no son proactivos, no publican casi nada, y eso tira abajo el promedio, ¿no? Claro. Después tenés ministerios, están por arriba de la media, del 50%, lo mismo que entes autónomos, servicios centralizados, organismos paraestatales, y eso sí, ya están mucho más arriba, están cumpliendo con las leyes. Bueno, del otro día dábamos cuenta de un informe, incluso tuvimos a la presidenta de la JUTEP acá, hay un informe de la OIAP que del 2021, se estaba por hacer el del año pasado, que a la JUTEP, por ejemplo, uno de los organismos que más debe velar por la transparencia, está en un lugar muy abajo, y eso preocupa a las propias autoridades de la JUTEP por falta de respuesta, por falta y por muchos atrasos que hay en casos. Sí, nos pasó que los que llamamos también organismos de contralor no tienen un buen nivel de transparencia activa, lo cual es complicado porque su tarea es, Claro. si vos vas a controlar a los demás, también, y además, como digo, es cumplir con la ley, no es que se nos ocurre a un grupo de gente decir, che, tenés que tener esto en la web. La ley te dice claramente qué información tiene que estar pública y accesible, porque a veces también te encontrás con que, eso se lo hemos dicho a algún organismo, che, mirá, estuve buscando lo que la ley te marca en el artículo 5 punto tal, me llevó un rato encontrarlo porque no estaba ahí. Claro. Un poco más que lo tenías escondido, Claro. bromeando, ¿no? Porque es como, Claro, sí. no lo encontré, tuve que buscar, ya estaba, bueno. Otros organismos no, tienen un link, índice de transparencia, y ya ahí entras y tenés todo lo que precisás. Ujú. Ahora, bajo acceso a la información pública, tenemos el tema del amedrentamiento, pero lo que sí podemos destacar como positivo quizás es que los procesos judiciales contra periodistas descendieron, ¿no?, en este último informe. Sí, bajaron, por suerte, porque ese era otro de los temas que nos tenía muy preocupado. Además, eso sí, lo hablabas con los mismos medios de comunicación, con los periodistas, de todas formas se ha tornado en otra nueva actitud de algunas personas, tanto del ámbito público como del privado, de cuando ven algo que no les gusta, que están molestos, lo primero es, te voy a hacer una denuncia, claro, penal o civil, Sí. automáticamente. Ya la amenaza en sí es un problema, porque el objetivo es ese, es que vos te asustes, vos digas, la próxima vez que me metan un lío, no escribo de esto porque es complicado. Y cuando lo hablas con muchos periodistas involucrados, te cuentan, no está bueno tener que ir a la fiscalía, no está bueno, porque además muchos periodistas están medio que solo, tienen que sacar de su bolsillo para pagarle a un abogado para que te acompañe a una audiencia. Y después le ha pasado a medios, ¿no? Medios que tampoco son hiperpoderosos y tienen que enfrentarse con grandes demandas. Nosotros acá sobre todo destacamos una situación con La Diaria, que ahí es una demanda civil de una ex directora del Ministerio de Desarrollo por $450.000. O sea, imagina, no creo que pase a mayores. Uno tiene la confianza en que la justicia va a amparar el derecho a la libertad de expresión, pero imagínate que triunfara. Pone totalmente en riesgo la viabilidad del medio. O sea, es grave si eso pasara. Yo creo que no creo que pase, creo que está bien claro la función que tuvo en este caso el medio cuando informó. Debería ser defendido su derecho a informar. Bien. ¿Cómo has visto, Daniel, a propósito del caso Astesiano y estos 11 casos, cómo se ha tratado el tema a nivel periodístico y de todas las revelaciones que se han dado por parte de periodistas que también han sido cuestionadas por parte de autoridades? Creo que fue además me tocó oírlo bien de afuera, porque no estaba metido en el seguimiento diario de ese tema. Me resultaba súper interesante, ¿no? Yo creo que, obviamente, si estás en el gobierno, te va a molestar que se vayan filtrando de a poquito datos. Creo que en algunos casos se buscó como desviar la atención, ¿no? Cuando se empieza a cuestionar mucho cómo el periodista tiene los chats. Claro. El periodista accede al chat, punto. Es parte de su trabajo. Es parte de su trabajo. Hay igual nosotros incluso consignamos, hay un par de pedidos de que se investigue eso. Hasta cuando cerramos el informe no teníamos noticia de que algún periodista haya sido citado. Porque además es una situación que ha llegado de decir, yo me amparo en la ley y resuelvo mi fuente, no voy a decir nada y no podía pasar más nada. Claro. Creo que cuando ahí entró en esa cosa es como que se quería desviar la atención, ¿no? Pero creo que está bueno que el periodismo
además, como decíamos al principio, de distintos medios, de distintos hasta palo, orientación, estaban informando del tema, han estado informando del tema, entonces creo que eso sirve también para que la ciudadanía esté al tanto de lo que vaya pasando. Daniel, ¿qué pasa con esta propuesta de Cabildo Abierto de una junta de garantías en la comunicación, ¿no? Que plantean que tenga 5 miembros, que se controle toda la información que se da, que sea equitativa? Sí, la verdad que es una cosa totalmente, para nuestra opinión, impracticable, peligrosa si se llegara a aprobar. Todo lo que es el capítulo ley de comunicación audiovisual está trancado en el Parlamento. El gobierno mandó una reforma que básicamente pulverizaba la ley que hoy está vigente. Ahí mismo la coalición tiene sus problemas, no se han puesto de acuerdo. Está esta propuesta de Cabildo que, por la información que tenemos, no sería llevable por el resto de la coalición. Entonces hay como que están chocando entre ellos en cuanto a qué futuro va a tener la ley. Nosotros como sociedad civil habemos un grupo de organizaciones que estamos siguiendo el tema, que incluso aprovecho a comentar, la semana que viene tenemos una actividad para hablar sobre libertad de expresión. Este tema es uno de los vinculado a la ley de medios, va a ser uno de los temas donde distintas organizaciones vamos a hablar. Y también estamos siguiendo con mucha atención lo que va pasando en el Parlamento. Ahora, hace poco comenzó a trabajar de vuelta la Comisión de Industria y Diputados, y vamos a ver si van a seguir abordando el tema y qué pueden llegar a aprobar. Martín Lema, integrante de CAINFO y periodista, muchas gracias por venir y por habernos acompañado. Daniel Lema. Martín Lema, me la dejaste pasar. Te dejé pasar porque en realidad ibas a hacer comentarios. Déjate pasar. Me ha pasado. Me llaman por teléfono. Pero esta fue totalmente. Hola, ministro. Hola, ministro, ¿cómo andas? Me la dejaste pasar. No, soy Daniel. ¿Qué haces? Bueno, en Presidencia hay una nota que dice Daniel Lema, refiriéndose al ministro, así que son cosas que pueden suceder. Tanto nos escribimos y me dice, que me ¿viste haya lo que pasado pasó? Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.